derechos humanos. Bueno, entonces tenemos, compañeros, como parte de los que sí son, déjenme verles, creo que por aquí tengo algo, aquí está. Entonces, ¿cuáles sí son derechos humanos? Bueno, lo primero que sí quiero que se les quede, eso sí, de memoria, y eso sí se les queda, es que los derechos humanos se dividen en dos grupos, compañeros. En esencia, los derechos humanos se van a dividir fundamentalmente, ¿verdad? Fundamentalmente en dos grupos. Eso es lo que quiero que tomen en consideración. Entonces, básicamente, sí logran ver la pantalla, compañeros, la pantalla blanquita como pizarra. Sí, licenciado. Entonces, vean, compañeros, cómo se clasifican los derechos humanos. Y ahí quiero que lo tomen en cuenta. Básicamente, los derechos humanos se dividen, compañeros, en dos grupos. En esencia, los derechos humanos se van a dividir en dos grupos. El primer grupo es los que se llaman derechos individuales y políticos. Ese es el primer grupo. Los derechos individuales y políticos. Básicamente, ¿qué son estos derechos individuales y políticos? Los derechos individuales y políticos, compañeros, son derechos que les corresponden al ser humano en forma individual, es decir, le corresponden a la persona en forma directa, son de él, son de la persona, es decir, los derechos individuales y políticos son derechos míos, son míos. Por ejemplo, Roberto Peidir tiene sus derechos, esos son de él. Jacqueline Marlene tiene sus derechos, Edna Marisol tiene sus derechos, estos son míos. Pues los derechos individuales y políticos son derechos de la persona. Me corresponde de forma individual y en consecuencia, cuando yo los exijo en forma individual y cuando el Estado se compromete, los debe cumplir en forma individual, ¿verdad? Debe cumplirlos para la persona. Por ejemplo, si ven ustedes, el derecho de defensa es un derecho individual. Entonces, como el derecho de defensa es un derecho individual, lo reclamo yo. O sea, el Estado me tiene que garantizar el derecho de defensa a mí. Digamos, el Estado no va a mezclar mi derecho de defensa con el derecho de Jamie Anaí, por ejemplo. Eso no lo va a mezclar. O el de José Daniel, eso no. Ellos tienen su propio derecho. Entonces, los derechos individuales son derechos y políticos, son derechos que les corresponde al ser humano en forma individual, independiente. Son de él nada más. Vean su constitución, compañeros, por favor, saquen su constitución. Y ya teniendo, saquen la constitución y de una vez saquen el pacto de San José. De una vez el pacto de San José. Vean pues, compañeros, que los derechos individuales son de la persona, son de él. El debido proceso, el derecho de defensa, la inocencia. ¿Quién es inocente? Yo soy inocente. No decimos todos somos inocentes. No, yo soy el inocente. Artículo 13. O sea, el inocente soy yo. 13 de la Constitución, soy yo. Yo soy el inocente. No es todos somos inocentes. No, yo soy el inocente. Entonces, si ustedes ven, compañeros, en su Constitución, esencialmente en su Constitución, los derechos individuales y políticos los encuentro principalmente agrupados del artículo 3 al 46 de la Constitución. Ahí voy a encontrar los individuales y los derechos individuales del artículo 3 al artículo 46 de la Constitución. Del 3 al 46. Los individuales. ¿verdad? Los individuales. Del 3 al 46. Y
los políticos los encuentro en el artículo 136, 137 de la Constitución y en la ley electoral. Ahí encuentro los políticos. Entonces, vean su Constitución rápidamente, por ejemplo. Entonces, tenemos derechos individuales, derechos humanos individuales. Vean que arriba del artículo 3 de la Constitución, vean que arriba del artículo 3 dice derechos individuales. Primero dice el título, derechos humanos. Después dice derechos individuales. Y los derechos individuales básicamente están concentrados del 3 al 46, pues no quiere decir que solo ahí, ¿verdad? Eso sí aclaremos que no solo ahí. Lo que pasa es que hay otras leyes donde hay más, pero están muy dispersos. Pero concentrados los encuentro concentrados del artículo 3 al 46 de la Constitución. Y en el caso de los derechos políticos, los encuentro en el artículo 136 y 137 de la Constitución y en la ley electoral. Ahí encuentro los políticos. Y vean que como son los derechos políticos son derechos individuales, vean que ahí está elegir, ser electo, el derecho al sufragio, la participación política. Que observen que esos son derechos individuales. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer grupo de derechos humanos. Del artículo 3 al 46, los derechos individuales. Entonces, el grupo, en esencia, son los derechos individuales y políticos. Ese es el primer grupo de derechos humanos, los derechos individuales y políticos. Vean su Constitución rápidamente, compañeros, de ahí del artículo 6 en adelante, vayan hojeando, el artículo 3 en adelante, vayan hojeando y van a ver que ahí están los derechos individuales hasta el artículo 46. Después ya vienen los derechos políticos, que son individuales también. Y la ley electoral, que es la que regula todos los derechos políticos, que siempre son individuales. Ahora, estamos claros que son derechos de la persona, que le corresponden a él por su calidad de ser humano en forma individual. Ahora, aparte, encontramos el segundo grupo de derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que se conocen como DESC. DESC, son las siglas, ¿verdad? Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales. Vean ustedes en su Constitución, dice artículo 47, vean arriba del artículo 47 de la Constitución, vean que ahí dice derechos sociales, pero son los mismos que los convenios internacionales llaman como derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que se les llama los DESC, ¿verdad? Lo que se le llama los DESC. Entonces, estos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos que el ser humano los ejerce o goza de ellos por ser parte de una colectividad. Aquí sí es diferente, ¿verdad? Aquí sí es diferente porque esos derechos los gozamos todos. Entonces son derechos de todos, derechos humanos que todos tenemos. Por ejemplo, todos tenemos derechos a la educación. Todos tenemos derecho a la salud. Artículo 100, artículo 72. Enrique, ¿qué manda, Enrique? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras, licenciado. Bueno, creo que no podemos ignorar el tema de la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos el día de hoy en el Congreso de la República. Y mi pregunta sale más por el tema de los derechos individuales y políticos que bien explicaba su persona. Digamos, si es entonces, no sé, voy a plantear la pregunta, pero no sé si está bien planteada. Si es entonces correcto que, digamos, un procurador de derechos humanos tenga intervención cuando un derecho político sea vulnerado como ciudadano. No sé si está bien formulada la pregunta y no sé si me di a entender. Sí, pues sí es correcto, tendría que ser correcto que
si a usted le inobservan un derecho humano y hay una y falta de garantía de un derecho humano que usted tenga, es correcto que el Procurador de los Derechos Humanos o la institución del Procurador de los Derechos Humanos le acompañara a usted a establecer cuál es la razón de que no se le esté haciendo valer ese derecho. Eso es correcto, porque de conformidad con la Constitución, el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso que tiene como función velar por el cumplimiento de los derechos humanos en favor de los habitantes de este país. Entonces, sí es correcto desde ese punto de vista, Enrique, que se le requiera al procurador que le acompañe a garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos. Pero algo que es importante, lo que planteaba Enrique, es que para eso, ¿qué necesitamos? Conocer cuáles son los derechos humanos, ¿verdad? Cuáles son mis derechos humanos. Si son individuales, si son políticos o si son económicos, sociales, culturales. Porque eso me va a permitir saber el mecanismo que yo tengo para la exigencia y que son mis derechos. Porque no todos los derechos son humanos, ¿verdad? No, nosotros tenemos muchas ideas y podemos creer que cualquier cosa es mi derecho, pero no todos son derechos humanos. Y una cuestión importante también que más adelante la podemos ver es que el mismo Procurador de los Derechos Humanos hay ocasiones donde no puede intervenir. Por ejemplo, no puede intervenir en procesos abiertos. Entonces, digamos, por ejemplo, si hay un proceso penal abierto, no puede intervenir en ese tipo de procesos. Ahí sí no tiene competencia el procurador en asuntos que ya están sometidos a conocimiento de juez. Ahí sí no tiene participación, que sería de las pocas limitaciones que hay, ¿verdad? Salvo que yo invocara que en el proceso me están inobservando mis derechos, pero en el proceso, pero en el expediente no podría intervenir el procurador si son procesos abiertos. Bueno, regresando a la parte, entonces, compañeros, yo les decía, del artículo 47 al 139 de la Constitución, yo voy a encontrar agrupados de mejor manera los derechos económicos, sociales y culturales, que en esencia son derechos humanos que se hacen valer derivado de la pertenencia a una colectividad, de que yo soy parte de una colectividad. Y son derechos que se me tienen que hacer valer por ser parte de esa colectividad y que esos sí son derechos de todos. Entonces ahí está el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, ¿verdad? El derecho al trabajo. Esos son derechos económicos, sociales y culturales. Que esos son derechos que esos sí nos corresponden a todos. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la seguridad social. Digamos que diríamos en ese sentido que son abiertos para la colectividad. Diferente con los derechos individuales y políticos, que esos debemos verlos en forma individual. Eso es, yo tengo esos derechos, son mis derechos y yo los voy a hacer valer y yo los voy a exigir, porque esos son individuales, que básicamente esa es la división. Entonces, recordemos la división y yo les encargo que lo tengan bien presente la división y que tengan presente entonces que los derechos humanos se dividen en dos grupos, los derechos individuales y políticos, y por el otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Y que ahí están los económicos, sociales y culturales, básicamente del 47 al 139 de la Constitución. Mientras que los individuales o políticos, del 3 al 46, y del 136, 137 y en la ley electoral, pero agrupados, ¿verdad? Insisto mucho que esos derechos los podemos encontrar en otros lugares, en otras normas, pero principalmente acá, agrupados de esa manera. Bueno, como yo les voy a seguir mandando documentos doctrinarios, entonces no me voy a perder mucho en la doctrina porque eso se los voy a mandar. Yo quiero hablar de cosas prácticas para hacer las reclamaciones. Y dentro de las cosas prácticas que yo les quiero plantear,
hay una que queremos arrancar con una de ellas, ¿verdad? Una cuestión práctica que necesitamos establecer. Y básicamente eso que queremos establecer. Veamos primero, por favor, vamos a ver. Yuleidi Anel, La Parra, creo que es, ¿verdad? Yuleidi Anel. Sí, buenas noches, licenciado. Hola, Yuleidi, buenas noches. Los derechos, ya sabemos cómo se definen los derechos humanos y sabemos que son derechos inherentes al ser humano. Y ya sabemos que se dividen en dos grupos, derechos individuales y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Pero, ¿cuándo empiezan, Yuleidi? Según su criterio, ¿cuándo empezarían el ser humano a tener esos derechos? ¿En qué momento debería ya empezar a tenerlos, Yuleidi? Desde el momento que nacemos, Lick. Desde el momento que nacemos. Gracias por su opinión, Yuleidi. Ok, Lick. Tania Dalesca. Tania, ¿dónde anda? Necesito, estoy acepto. Ahorita no acepte, Kevin, ahorita no. Tania. Sí, licenciada, buenas noches. Usted, Tania, ¿qué dice? ¿Cuándo empiezan, Tania? Desde el momento de la concepción. Desde la concepción. Gracias, Tania. Veamos qué otra opinión tiene alguno de los otros compañeros y compañeras. Lick, ¿Qué manda? yo considero que basándonos en la teoría ecléctica, si no estoy mal, es desde la concepción y con el nacimiento siempre y cuando nazca en condiciones viables. Exactamente, bueno. Licenciado, también cuando uno cumple 18 años, también se adquieren otros derechos, ¿verdad? Sí, pero los derechos humanos, los fundamentales, digamos, básicamente cuando uno cumple 18 años, los derechos que adquiere a los 18 años son los derechos del ciudadano. Pero eso, se los voy a mencionar más adelante, pero esos son otro tipo de derechos, que son la condición de ciudadano. Pero los derechos humanos en sí mismos, los derechos fundamentales, ¿a partir de cuándo? Tania Drew es, ¿verdad? Tanya. Sí, licenciado, sería lo que dice en la Constitución, el artículo 3, que es el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, que ahí se comienzan los derechos. Bueno, vean, compañeros, ¿por qué yo les menciono este tema? Primero, porque ahí arrancamos los derechos humanos, pero ustedes están en el cuarto semestre, quiere decir que en el tercer semestre empezaron civil, ¿verdad? Empezaron civil. No voy a hablar del licenciado, no voy a mencionar los nombres, pero yo esperaría que el licenciado de civil, el que les enseñó civil, no los haya torturado pero ya, por ahí alguien las mencionó, una de las compañeras, se me escapa ahorita quién fue, mencionó el tema de las teorías de la personalidad, ¿verdad? Yo creo que fue Yolani, si no estoy mal, que alguien mencionó las teorías de la personalidad. Pero, ¿saben qué pasa con eso, compañeros? Que yo no voy a cuestionar a los licenciados que les han dado clases, pero sí quiero que les quede bien claro, compañeros. Ustedes ya están a la mitad de su carrera, ya están en el cuarto semestre, saben que en el quinto es la mitad. Entonces ya ustedes están cerquita, a 4 meses, 5 meses de la mitad de su carrera. Entonces quiere decir que ustedes ya ahorita son casi que abogados, casi que abogados. Ya ahorita deberían estar ya casi alquilando oficina, contratando secretaria y ya mandando a hacer sus trajes y todo, y ya casi que abogados. Entonces, compañeros, lo que vamos a hacer es que cuando yo tenga algún tema que sea un conflicto con la ley y que yo crea que algún licenciado les dijo otra cosa, yo les voy a dar todo el proceso y ustedes mismos establezcan quién tiene la razón, ¿verdad? Porque el problema es que yo estoy seguro, lamentablemente seguro, que el licenciado que les dio civil se ha de haber puesto a hablarles de las teorías del nacimiento, de la personalidad y esas cosas, las que dijo Yolanda.
¿verdad? Seguramente esto pasó. Eso yo lo recuerdo de Introducción al Derecho 2, licenciado. Bueno, en todo caso, el de Introducción al Derecho fue el que ya venía mal, pues entonces venían mal desde antes todavía, ¿verdad? Entonces fue peor, porque todavía que hubiera sido el de Civil, pero imagínense que desde Introducción al Derecho ya venían mal. Entonces veamos un asunto, compañeros, y hagamos una aclaración de qué es lo que prevalece. Entonces, lo que prevalece, vamos a ver, compañeros, Wilber Melgar. Wilber, saque su pacto de San José, Wilber. Wilber. Muchas gracias, compañeros, pero esto me permite comprobar que estén asistiendo a clases, ¿verdad? Wilber, ¿está o no está? Sí está Wilber. Sí, solo Lea que el artículo 4, numeral primero, el pacto de San José, Wilber. Artículo 4, numeral primero. ¿Lo tiene o no lo tiene? Lick, dice que por mi trabajo lo dejé en una unidad, entonces solo recibí clases en otro lado, pero no lo tengo a la mano, Lick. Bueno, le encargo, Wilber, aquí voy a apuntar su nombre, Wilber, para el lunes lo necesito, ¿hoy? ¿Quién lo tiene? No tengo pena, Lick, yo el lunes tengo las demás leyes y las cargo. Léalo, ¿alguien por ahí? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser... ¿A partir de qué momento, Johnny? De la concepción. De la concepción, compañeros. ¿Qué artículo es ese, Johnny? El artículo 4. 4, numeral primero del Pacto de San José. Ya quedamos ya uno primero. José Miguel, lea usted el artículo 3 de la Constitución, José Miguel Marroquín. Claro que sí, Lick. De la Constitución, me dijo. Sí, artículo 3. Un segundo, por favor. El derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Bueno. Sandy López. Sí, licenciado. Artículo 44 de la Constitución, Sandy. Vean, compañeros, en lo que Sandy busca y llevamos. 3, 4 del Pacto de San José dice concepción. 3 de la Constitución dice que la vida se reconoce desde la concepción. Llevamos el Pacto de San José y la Constitución. Sandy, por favor. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan y tergiversen los derechos que la Constitución... Tergiversen. Bueno, serán nulas ipso iure. ¿Cómo es la cosa? Repite esa parte, Sandy. ¿Serán nulas ipso iure? Serán, permítame. Las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución garantiza. ¿Esas qué son? ¿Qué son esas entonces? Nulas, ¿ah? ¿Nulas cómo? ¿Cómo dice ahí? Pleno derecho. Nulas de pleno derecho. Nulas ipso iure.
Dejemos ahí pendiente eso, ya voy a hablar de esa parte. Lidia Marilis, por favor, lea el 46, Lidia. Con mucho gusto, licenciada. Artículo 46 de la Constitución. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias. Entonces vean, compañeros. A esto es a lo que se le llama un conflicto aparente de leyes. Un conflicto aparente de leyes. Entonces yo tengo un conflicto entre el artículo, saquen su código civil, compañeros, saquen su código civil y recuerden el artículo 1. Si ustedes lo ven, compañeros, hay un conflicto aparente de leyes entre el artículo 1 del Código Civil con el artículo 3 de la Constitución. ¿Por qué es un conflicto? Porque si ustedes lo ven, cuando el artículo 1 del Código Civil establece que hay teorías que reconocen el inicio de la personalidad, y cuando se acepta la teoría ecléctica, y eso es el error, es decir, el error es cuando los licenciados les explicaron a ustedes esas 4 teorías y se quedaron con esas 4 teorías. ¿Por qué es el error? Porque si ustedes ven las teorías que hay en el Código Civil, hay una teoría que dice que la personalidad empieza con el nacimiento. Hay otra teoría que dice que empieza desde la concepción. Hay otra teoría que dice que empieza de la viabilidad. Esa teoría de la viabilidad, esa significa, compañeros, que cuando una persona nace, nos quedamos esperando a ver si vive, si no se muere. Es algo así como decir, nació, me quedo controlando a ver si no se muere. Si no se muere, le reconozco derechos. Si no se muere. Esa es la de la viabilidad. Que nacer en condiciones de viabilidad significa que nace a ver si no se muere. Esa es la de la viabilidad. Y por último está la ecléctica. Y la ecléctica es una teoría que reúne a las otras 3, ¿verdad? Y reúne a las otras 3. Pero entonces es ahí donde yo recuerdo el artículo 1 del Código Civil que establece esas 4 teorías, y ahora yo veo el artículo 44 de la Constitución, y al ver el artículo 44 de la Constitución, yo establezco que el artículo 44 de la Constitución señala que será nulo de pleno derecho todo lo que disminuya los derechos constitucionales. O sea, cualquier norma que disminuye los derechos constitucionales es nula, de pleno derecho. Veamos, compañeros, ¿qué le conviene más? ¿Qué es mejor para el ser humano? ¿Reconocer que tiene derechos desde la concepción o reconocer que tiene derechos desde el nacimiento? ¿Qué es mejor para el ser humano, compañeros? ¿Reconocer que tiene derechos desde la concepción o reconocer que tiene derechos desde el nacimiento? ¿Qué es mejor? Desde la concepción. Desde la concepción. Desde la concepción. Exactamente. Entonces, imagínense, compañeros, peor es la de la viabilidad, peor, porque esa es como decir, nació y me quedo esperando a ver si no se muere, y si no se muere le doy derechos. Peor es esa. Entonces, compañeros, en ese marco encontramos un conflicto entre el artículo 1 del Código Civil con el artículo 3 de la Constitución. Pero el artículo 44 me dice cómo resuelvo ese conflicto. Me deja claro cómo resuelvo ese conflicto. Y me dice, todo lo que disminuya los derechos constitucionales es nulo, de pleno derecho. Es nulo. ¿Verdad? Entonces, compañeros, tenemos un artículo constitucional que ya me dejó claro que el 1 del Código Civil es inconstitucional, porque disminuye derechos constitucionales. Y si todavía tengo duda, si todavía no está claro, Lidia leyó el artículo 46
Y en el artículo 46 de la Constitución establece que se reconoce el principio que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aprobados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Y el Pacto de San José es un tratado en materia de derechos humanos que me dice que la personalidad empieza desde la concepción. Entonces, compañeros, juzguen ustedes, ¿verdad? Juzguen ustedes. No me hagan caso a mí, ni le hagan caso al de civil, ni al de introducción al derecho. Ustedes juzguen. Hay un conflicto, hay una disminución de derechos en el artículo 1 del Código Civil frente al artículo 3 de la Constitución. Sí, sí hay una disminución, porque el 1 tiene unas teorías que no le convienen al ser humano. En cambio, el 44 dice, lo que disminuya es inconstitucional. Entonces, con esta ruta que yo les marqué ahorita, ya ustedes están en condiciones de establecer si el artículo 1 está vigente o no está vigente. ¿Verdad? Ya ustedes están en la condición. Y ahí está claramente ahora establecido. ¿Qué manda, Robert? Licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta. Con respecto a eso, el primer artículo del Código Civil, ¿por qué no lo han derogado o algo así por el estilo? Muy bien, Robert. Ahorita voy para eso. Buena pregunta. Espéreme, ahorita voy a ir para eso. Grecia, ¿qué manda? Grecia, ¿quería decir algo? Bueno, cuando se conecta su micrófono, ahí habla Grecia si quiere. Bueno, entonces, eso que dijo Robert, compañeros, eso es muy interesante. Es otro tema, digamos que es otro rollo que es importante, que no es de derechos humanos, pero que, bueno que Robert lo haya mencionado y yo lo voy a comentar porque sirve para ustedes. Miren, compañeros, hay dos formas de derogar la ley. Hay dos formas de derogar. Lo voy a decir despacio para no enredarlos porque eso no es derechos humanos. Según el artículo 8 de la ley del organismo judicial, según el artículo 8 de la ley del organismo judicial, hay dos formas de derogar la ley. Dos formas. Una forma expresa y una forma tácita. La forma expresa es cuando las leyes nuevas al final dicen se deroga el artículo tal de la ley tal, etcétera, y se deroga todo lo que se oponga a esta ley. Esa es una forma expresa, porque la misma ley lo dice, la misma ley dice se deroga tal cosa. Entonces hay dos formas de derogar la ley. Una forma expresa, que es cuando la propia disposición lo dice, y una forma tácita. La forma tácita de derogar la ley tiene el problema de que es automática, digamos que tiene el problema que yo abogado, y por eso aquí es importante la formación de ustedes, aquí sí es parte de la importancia de que ustedes estén bien formados jurídicamente, porque entonces resulta que ahí pasa lo que dijo Robert. Ahí pasa que yo tengo en mi código, tengo artículos que ya fueron derogados por otras leyes. Ahora, pero están en el código. Y cuando yo compro mi ley, me los venden con la ley, como pasa con el artículo 1. ¿Por qué razón? Porque esa es una derogatoria tácita. Es decir, esa es una derogatoria que se deriva de un choque. Digamos, por ejemplo, que en el artículo 8 de la ley del organismo judicial dice que se derogan todas las disposiciones de una ley que choquen o que contraríen o tergiversen a la nueva ley. Entonces, por ejemplo, cuando dictamos una nueva ley y resulta que la nueva ley regula lo mismo que una ley anterior, la ley anterior,
queda derogada automáticamente. La ley vieja queda derogada por la ley nueva. Ese es un principio que se dice ley nueva deroga la anterior. Entonces, cuando yo tengo una ley que regula lo mismo que otra, pero en distinto sentido, la ley nueva deroga automáticamente a la ley vieja. Eso pasó mucho con el Código Civil. Cuando entró en vigencia la ley del RENAP, cuando la ley del RENAP entra en vigencia, la ley del RENAP vino a regular muchos temas como, por ejemplo, la inscripción de nacimiento, la inscripción de los padres, de los niños, de los abuelos, esas cosas, y el Código Civil ya lo regulaba. Entonces viene la ley del RENAP, que era ley nueva, chocó con el Código Civil, chocan porque tenían normas distintas, pero como la ley de RENAP era ley nueva, prevalece la ley nueva. El problema de eso es que en la ley vieja siguen quedándose esos artículos, se siguen quedando, porque la derogatoria es tácita, no es expresa. Entonces, el de la imprenta, los que hacen las leyes, no los quitan porque ninguna ley ha dicho que los quiten. Entonces, él no los puede quitar porque no hay una ley que claramente diga se deroga el artículo tal de tal código. No hay, sino que lo que yo hay es un choque que yo, abogado, observo y me doy cuenta. Por eso es bueno comprar buenas leyes que valgan dinero, pues buenas, porque ahí es donde los imprentas le ponen esas notitas. Miren, compañeros, entonces, por lo que decía Robert, ¿por qué se siguen quedando esos artículos? Es porque la derogatoria fue tácita, ninguna norma lo dijo claramente y entonces se fue quedando ahí, ¿verdad? Sí sería bueno depurar, Manuel, pero es muy complicado porque son demasiadas leyes donde ha pasado eso. Pero para eso somos los abogados. Es que esa es la función del abogado, ¿verdad? Porque entonces soy yo el que sabe esas cosas. Imagínense, compañeros, a nosotros nos conviene que pase esas dificultades, porque somos los abogados los que vendemos ese conocimiento y somos los que sabemos eso. Imagínense que las leyes fueran tan claritas, tan transparentes, entonces cualquiera haría de abogado, ¿no? A nosotros nos conviene saber eso, pero se necesita que yo esté bien formado, porque si no, yo mismo abogado no sé las cosas. ¿Qué manda de Nilsson? Buenas noches, profe. ¿Qué es lo que pasa con la pena de muerte? Pues mire, pues pasa mucho con la pena de muerte. No voy a hablar de eso ahorita porque todavía no me toca, pero más adelante la voy a mencionar. Aún no me corresponde. Cuando lleguemos al artículo 18 de la Constitución, ahí voy a hablar un poquito del tema de la pena de muerte de Nilsson. Ahorita todavía no. Bueno, vean, compañeros. Entonces, Robert, muy buena la inquietud. Me sirve para dejarles claro a ustedes, compañeros, que tengan cuidado con sus leyes. Tengan cuidado porque hay leyes que ya tienen artículos que han chocado con otras leyes que están tácitamente derogados, pero que solo yo, abogado, que he estudiado, que conozco, que las manejo, me doy cuenta, ¿verdad? Yo en el camino les voy diciendo algunas, pues, porque no puedo decirles todas, pero las que encontremos yo se los voy diciendo. Regresemos a nuestro tema, compañeros. Bueno, ahora, parte de lo que Robert decía también, que quiero mencionar, es, vean el artículo 44, compañeros, nuevamente, y ahí hay que retomar algo de lo que dijo, parte de lo que, complementando lo que yo ya hablé de la derogatoria de las leyes. Vean, compañeros, en el artículo 44 dice que cuando una ley o norma o reglamento disminuya, tergiverse o restrinja disposiciones constitucionales, será nula de pleno derecho. Nula de pleno derecho. Eso es lo que se llama ipso jure, ¿verdad? Ipso jure. Así se escribe, ¿verdad? Ipso jure. Eso se llama pleno derecho. Nula de pleno derecho. Es decir, automática, automática. Vean, compañeros, hay dos formas de declarar inconstitucional una ley. Hay dos formas de que una ley sea declarada inconstitucional. Una forma es
a través de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Esa es una forma, es decir, la Corte de Constitucionalidad es la única que en una sentencia puede decir eso es inconstitucional. En una sentencia. Entonces, una forma de declarar inconstitucional la ley es que la Corte de Constitucionalidad en una sentencia lo diga. Esa sería una forma. Ahora, la segunda forma. ¿La segunda forma cuál es? La segunda forma es que haya una declaratoria de nulidad ipso iure o de pleno derecho, como el 44. El 44 dice, todo lo que disminuye a la Constitución es nulo de pleno derecho, de un solo. Entonces ahí es donde yo, abogado, yo estudioso del derecho, encuentro que hay un artículo que disminuye derechos constitucionales, que tergiversa o restringe derechos constitucionales. Entonces yo digo, esto es nulo ipso iure. La declaratoria ipso iure no necesita esperar que un juez lo diga. Una inconstitucionalidad ipso iure no se necesita esperar que un juez lo diga. Si yo me quedo esperando que el juez lo diga, entonces no es ipso iure, no es de pleno derecho. Entonces, el efecto de una inconstitucionalidad ipso iure es esa. El efecto es que en cuanto yo me dé cuenta que chocan, nulo, es inconstitucional de un solo. Yo no voy a estar esperando que alguien me diga, mire, eso es inconstitucional. No, automáticamente yo, al nomás darme cuenta que chocó con la Constitución, es nulo, ipso iure. Así es como se aplica la inconstitución cuando dice que la nulidad es ipso iure, de pleno derecho, la del 44. Automáticamente, no tengo que esperar que un juez me diga que eso es inconstitucional. No tengo que esperar porque por eso es ipso iure. Por eso es de pleno derecho. Si yo me pongo a esperar que un juez me lo diga, entonces no es ipso iure. Y ahí pasa mucho eso que dijo Robert, ¿verdad? Ahí pasa mucho. O sea, pasa mucho que agarramos las leyes y encontramos que las leyes chocan con la Constitución. Entonces, cuando yo veo que chocan con la Constitución, yo digo, no, eso choca con la Constitución, es ipso iure, nulo. Ni le hago caso, la ignoro, porque choca con la Constitución. Pero se pasa el efecto, como dijo Robert, que me va a seguir apareciendo en la ley, pero yo ya sé que es inconstitucional. Entonces, en mi ley va a aparecer, pero es inconstitucional. Entonces, yo ya no la aplico. Pero ese es un conocimiento que yo voy a tener porque yo soy abogado y que conozco el derecho. Si no, si yo voy a esperar que el juez la quite, la borre de ahí, entonces no es ipso iure, no es nulidad ipso iure. El efecto de la nulidad de pleno derecho es eso, automático, de un solo. Aquí ya no le hago caso. Eso es ipso iure. ¿Qué manda, Enrique? Licenciado, por ejemplo, no sé si es un buen ejemplo, el tema del aborto es de por sí ipso iure porque choca con el artículo 3 de la Constitución. ¿Se podría entender así? Ahora, regresando en relación a lo que decía Enrique, regresamos al tema original. ¿Cuál era nuestro tema original? ¿Cuándo empieza la observancia de derechos humanos en favor de los seres humanos? Establecimos que de conformidad con el artículo 3 del Pacto de San José y de conformidad con el artículo 3 de la Constitución, empieza desde la concepción. Eso ya está claro, ¿verdad, compañeros? Y como yo les decía, puede ser que el de introducción al derecho o puede ser que el del civil les dijo otra cosa y les dijo, háganle caso al civil, puede ser que les dijo él. Pero yo les estoy diciendo, no le hagan caso al artículo 1 del civil. ¿Por qué? Porque es ipso iure, nulo, ipso iure. Pero ya les expliqué la ruta y los fundamentos para que ustedes hagan su propio juicio, ¿verdad? Y tengan ese sustento de por qué. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de que el inicio de los derechos humanos de la personalidad
sea reconocido desde la concepción. Eso va a tener efectos jurídicos. ¿Cuál es el efecto jurídico? Lo que dijo Enrique. El efecto jurídico va a ser entonces, compañeros, que en Guatemala, mientras esté vigente el artículo 3 de la Constitución y el artículo 4 del Pacto de San José, no se puede legalizar el aborto, no se podrá legalizar, no se podrá. ¿Por qué digo podrá? Porque no está reconocido ahorita el aborto legal en Guatemala. Entonces no podrá venir alguien algún día y decir, queremos aborto, pongamos el aborto. No se puede porque nuestra Constitución y el Pacto de San José no lo permiten. Ahora, claro, hay una excepción en nuestra ley, es el aborto terapéutico. Esa es la única excepción que hay a la regla. Pero porque es terapéutico. Pero en general, acaban de ver ustedes que, por ejemplo, en Argentina se acaba de legalizar el aborto en Argentina. En Guatemala no podría pasar eso. Mientras esté vigente el artículo 3 de la Constitución y 4 del Pacto de San José, no se puede. Eso era lo que decía Enrique. Va. Ese es un efecto. El siguiente efecto, que eso es importante, o sea, reconocer un derecho tiene efectos jurídicos. No es solo así de simple, bueno, la personalidad, no, hay efectos jurídicos. ¿Qué manda Cristian? Licenciado, yo tenía una duda. ¿Hay alguien que puede legalizar el aborto con estos artículos? No, ninguno. No hay nadie porque nada es superior a la Constitución. ¿Verdad? Nada. Gracias, aún no hay nada que sea superior. Aún, por ejemplo, si hubiera, por decirles algo, si hubiera un convenio internacional que dijera, se legaliza el aborto, tal cosa, ni ese convenio internacional sería válido porque contradice al 44, ¿verdad? ¿Qué manda Arnoldo? Sí, exactamente lo que está diciendo, licenciado, le iba a decir, porque si nos damos cuenta en la Constitución, nadie lo puede modificar si no por una asamblea, ¿verdad? Sí, entonces tendríamos que modificar la Constitución si se quisiera el aborto. Yo no estoy diciendo que sea correcto o sea malo el aborto. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede. No se puede. ¿Verdad? Eso es como lo que yo les decía de la pena de muerte. Yo soy partidario de la pena de muerte. Yo creo que sería bueno. Pero ese es mi gusto. Ese es mi gusto. Que se pueda aplicar, esa es otra cosa. Que sea legal, ese es otro tema. Mi gusto es una cosa y la ley es otra. La ley es otra. Entonces, eso es lo que pasa con el aborto. Yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. Yo estoy diciendo que la Constitución y el Pacto de San José no lo permitirían porque se reconoce la personalidad, el inicio de los derechos humanos desde la concepción. Entonces, ese es el otro efecto jurídico, ¿va? Otro efecto que deben tomar en cuenta que es jurídico. Número 1, no se puede legalizar el aborto. Número 2, el producto de la gestación, es decir, los 9 meses de embarazo, están jurídicamente protegidos. Jurídicamente protegidos. Entonces, el ser humano ya tiene derechos ahí. Por lo mismo, no le puedo cortar fácilmente su vida, ¿verdad? ¿Qué manda, Robert? Licenciado, y si han dado caso, por ejemplo, en el Pacto de San José, dice algo que contradiga la Constitución, ¿qué pasa ahí? Vamos a hablar de eso, Robert, porque sí hay un caso en el Pacto de San José de una contradicción con la Constitución, pero espérame un poquito cuando lleguemos al artículo 18, yo ahí la voy a mencionar, para no adelantarnos mucho y torcernos en la idea que llevamos, pero sí vamos a hablar de ese caso, Robert. ¿Qué manda, Eric? Licenciado, pero ¿no será también factible como renunciar al Pacto de San José y poder aplicar las leyes que le convengan al país, como la pena de muerte o el tema de abortos? Comprendo que eso es derecho positivo no vigente porque sigue estando en el artículo 18 de la Constitución. Usted mencionaba que jerárquicamente la Constitución es la más alta, pero estamos abajo sobre los convenios internacionales, ¿es correcto? No, no está abajo de los convenios internacionales. Eso, Eric, vean, compañeros, me parece muy interesante que tenga esas dudas. Yo voy a aclarar esas dudas, Eric. Sí vamos a hablar de eso y vamos a... Randall iba a decir algo. Sí vamos a hablar de
Randa, licenciado, solo iba a comentar referente a lo que, según el artículo 46, el derecho internacional solo está quizás encima del derecho interno, pero solo en caso de derechos humanos. derechos humanos, nada más. Sí, Encima vamos de a la aclarar, Constitución, ¿no? sí, pero vamos a aclarar esas dudas, Randall y Eric, que son parecidas a esos temas que ustedes plantean. Vamos a aclarar esas dudas. En su momento vamos a hablar. Cuando ya lleguemos, como yo voy a desarrollar con ustedes varios artículos de la Constitución, y ahí cuando lleguemos a ese tema que Randall y Eric han mencionado, ahí voy a aclarar esos temas. ¿sí? Bueno, estamos, compañeros, que el hecho de establecer el inicio de la personalidad desde la concepción implica el reconocimiento de derechos desde la concepción, implica consecuencias jurídicas, como ya lo hemos hablado en el tema del aborto, en el tema de reconocer los derechos del producto de la gestación, que es el feto. Ya, es decir, vamos a hablar más adelante de eso ya en la otra clase, creo que lo vamos a hablar cuando hablemos de la igualdad, y ahí vamos a mencionar la diferencia que hay entre la mujer y los niños, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema, porque también tenemos que aclarar esa diferencia que hay entre las mujeres y los niños, ¿verdad? Que jurídicamente, pero cuando yo digo mujeres me refiero a la madre con los hijos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la madre y los hijos? Que eso tenemos que aclararlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero eso lo vamos a hablar con el artículo 4 de la Constitución. Ahí ya es la otra clase, ¿va? Ahí lo vamos a mencionar. Mientras tanto, establecemos el inicio de la personalidad así como yo lo planteé. No porque yo me lo haya afirmado, yo esté convencido, compañeros, sino porque ustedes tienen que resolverlo. Así como yo les decía, ¿verdad? Puede darse el caso que haya una diferencia entre lo que yo les estoy planteando y lo que el licenciado de civil y el licenciado de introducción al derecho les dijeron. Pero ahora yo ya les di los elementos. Resuelvan ustedes y tomen una postura basado en lo que yo estoy planteando y en los conocimientos que ustedes tienen y lo que dice la ley claramente, ¿verdad? Eso sería esta cuestión que tenemos en evidencia. Y les recuerdo, compañeros, que yo voy a hacer un grupo de WhatsApp. No vamos a usar ese que ustedes tienen, que es general, sino que yo voy a hacer un grupo de WhatsApp solo para derechos humanos y cualquier tema académico que les interese. No vamos a bloquear a nadie, no prohíbo. Lo único que no quiero ver ahí es que pongan cosas políticas, que pongan chistes, que pongan memes, que charadas, que pongan tembló. Hoy tembló, ni modo que yo viviera en Marte y no me hubiera dado cuenta. Eso es nada más. Y de ahí, si tienen dudas académicas, si tienen información, pues ahí las vamos a aclarar. Y de todos modos, yo he visto que el chat de Classroom está funcionando bastante bien. Veo que rápido les llega la información. Entonces, mientras eso nos funcione, pues lo vamos a aprovechar. Les recuerdo que deben sacar los cursos, que los vamos a poner a sacar los cursos. Y necesito las leyes el lunes. No me van a resultar que no tienen sus leyes el lunes, ¿verdad? Necesito sus leyes el lunes. Las 5 o 6 leyes que les dije: la Constitución, Código Procesal Penal, Código Penal, Código de Trabajo, Ley del Organismo Judicial y Pacto de San José. ¿Ah? Y como yo sé que están estudiando civil, de vez en cuando les pido el civil también, porque ahí lo tienen. Pero las necesito el lunes. Y nada de usar leyes en computadora ni en celular. No usar leyes así. Así como ahorita, compañeros, ya en su Constitución ya debieron haber apuntado el 44 con el artículo 4 del Pacto de San José, el 3 con el 4 del Pacto de San José, etcétera. Eso les va a ayudar en el examen que yo les voy a hacer, porque yo les voy a hacer un examen de casos, ¿verdad? Examen de casos. Entonces eso les tiene que servir para manejar bien las leyes, porque yo pregunto casos, compañeros. Por eso me interesa ese curso que van a sacar, que les digo que es de la OEA y de SBET, porque ahí preguntan casos, ahí les plantean casos para que encuentren delitos. Entonces ese me interesa mucho que lo saquen. Además, despacito van a irlo sacando. Yo lo necesito para el segundo parcial.
Y después por ahí les voy a poner otro curso de violencia sexual, contra la violencia sexual también, que también es avalado por UNICEF, la Fundación Sobrevivientes y SBET. Entonces ese tiene buen nivel y el diploma vale. Y como les digo, no es esas cosas que les dan a ustedes en Facebook, que nada que ver, eso no sirve para nada, sino que esos diplomas sí valen para un trabajo, para una opción de mejora, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos vemos y les encargo nada de estar faltando, compañeros, porque ya yo estoy controlando la asistencia, ¿verdad? ¿Para cuándo es el curso? Ya a partir del lunes les dan la información y a partir del martes ya empiezan despacio sacándolo. La cosa es que yo necesito el diploma para el segundo parcial, pero el lunes les van a dar la información. Nos vemos el día lunes, compañeros. Les encargo sus leyes. Gracias, Nelson. Les encargo sus leyes, compañeros. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.